Buen día, hermanitos, hermanitas, ¿cómo les va? Espero que estén bien, que tengan un día maravilloso. Vamos a estudiar un poquito, si Dios nos permite, en las Escrituras, pidiéndole que nos dé las gracias para poder entenderla lo mejor posible y ser iluminados por su Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Jesús acá está enseñando desde el 5 muchísimas enseñanzas maravillosas, pero vamos a enfocarnos en el Padre Nuestro, cómo enseña a orar a sus discípulos, a los que son verdaderos de Dios. En este caso, si nosotros seríamos verdaderos creyentes, es para nosotros también. Desde el verso 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre, te ruego que nos ayudes, Señor, que nos permitas estar delante de tu presencia y que te agrades de cada palabra que hablemos. Te pido que cada cosa que hablemos sea dada por el Espíritu Santo. Te ruego que me enseñes por medio de Él, Señor, y que así también me ayudes a enseñarlo o a explicarlo de la mejor manera posible, glorificando tu nombre, Señor. Todo sea para tu gloria y no para la gloria de los hombres, Señor, no para buscar nuestra propia gloria, Señor. Permítenos gloriarnos en entenderte y en conocerte. Te ruego que cada palabra que demos vaya con poder, Señor, con el poder de la sabiduría, para que pueda llegar a los corazones de las personas y pueda verdaderamente ser como una semilla implantada en ellos, Señor, y que dé su fruto a tiempo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a a tratar de entender algunas verdades de lo que dice acá. Primeramente, no hay nada carnal en toda la oración, es todo espiritual. Jesús está hablando alrededor de todo este pasaje bíblico que les leí, de que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, que Dios sabe que tenemos necesidad de que se las pidamos, que no nos afanemos por el día de mañana. Incluso después del verso 13 que yo les leí, el 14 enseña: porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, Él tampoco los perdonará a ustedes. ¿Sí? Dice, porque porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Jesús hablaba mucho del cielo y del infierno, de la condenación y de la vida eterna, que es nuestra promesa, que es a lo que Él vino, es lo que Él vino a predicar, la buena nueva, la buena esperanza, la buena noticia, la gran noticia. Pero también vino a enseñar de que aquel que no creía en esa gran noticia y no seguía esos mandamientos que Él enseñaba, aquel que no podía ser enseñado espiritualmente, era porque no era un escogido de Dios, era porque no podía seguir a Cristo. Y aquel que no cumplía estos mandamientos iba a ser condenado al infierno. Entonces por eso Cristo venía a padecer en lugar de aquel que sí iba a poder seguir a Cristo, en aquel
en lugar de aquel verdadero discípulo, de aquel verdadero creyente. Mujer, hombre, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que entender es que Dios es espíritu y como tal, tales adoradores busca que le adoren. Entonces, todo lo que Él nos enseña es espiritual. No nos afanemos por el día de mañana. Si los pájaros del cielo, las aves del cielo, no cosechan ni siembran, y Dios las sustenta, ¿cuánto más a nosotros si buscáramos las cosas de Dios y oyéramos las cosas de Dios y entendiéramos el poder de Dios y la gloria de Dios? ¿Cuánto más no seríamos sustentados nosotros? El título que le vamos a poner a la prédica de hoy es Por Él y para Él. Seguramente tenga dos partes. Esta es la primera parte, parte 1. Por Él y para Él. Dice así, el capítulo 6 de Mateo, verso 9, dice: vosotros pues oraréis así. Esto es una orden, ustedes tienen que orar así. Esto no es si quieren oren así, no, esto es orarán así. Debe haber un orden en su forma en las prioridades de su oración. Y la prioridad de tu oración es entender que Dios es tu Padre, llamarlo a Él Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, saber que está en los cielos, que está en... Y cuando decimos en los cielos está elevado por todos nosotros, elevado por encima de todos nosotros. Santificado sea tu nombre. Él es santo, es el 3 veces santo. Venga tu reino a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad a través nuestro, hágase tu voluntad. Úsanos para que se haga tu voluntad, porque en definitiva eso va a pasar siempre. Seamos de Dios o no seamos de Dios, la voluntad de Dios va a ser hecha. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseña Jesús y enseñan los salmos, los proverbios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la enseñanza mayor que nos deja. Hey, ¿quieren ser verdaderos? ¿Quieren ser justos? Dios nos perdona aún siendo pecadores. Así que nosotros, de la misma manera debemos proceder. Porque si no, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y acá está la sabiduría de toda esta oración, además de todo esto que ya les fui diciendo. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa partecita ya se las enseñé muchas veces. Es, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, he aquí que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Dios es quien te entrega para la prueba, para que seas probado. Él probará tu corazón como por fuego, así como fue probado Job. Entonces, la oración es: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Pero si nos metes en tentación, guárdanos, cuida nuestro corazón, que esa sea tu oración también. Porque las pruebas van a venir, dijo Jesús. Pero en la oración está: no nos metas en tentación. Por favor, Señor, no nos metas en tentación. Pero fíjense esta parte: porque tuyo es el reino. Fíjense lo que entiende, el entendimiento que está dando la oración. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Y ahí termina la oración. Amén. Recuerden que todo lo que enseñaba Jesús no lo podía entender cualquiera. Incluso sus apóstoles no lo podían entender, y Jesús aparte les enseñaba
qué significaba cada cosa. Él hablaba por parábolas para que no pudieran oír, para que no pudieran ver y no se conviertan y Dios los ame, porque no era para cualquiera, no es de todos la fe, dice la palabra. Entonces vamos a entender qué nos quería decir Cristo con esto, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. El rey David hace una asamblea con el pueblo y les cuenta, les dice que Dios le había dicho que Salomón, su hijo, iba a hacer la casa, pero que él iba a dejar todos los preparativos. Él se había propuesto en su corazón juntar de un montón de cosas preciosas. Madera, piedras preciosas, mármoles, dinero, oro, plata. Entonces le dice al pueblo también, ¿quién de ellos quiere hacer una ofrenda voluntariamente? Esto es voluntario. Esto es voluntariamente. Y el pueblo también accedió voluntariamente a dar para la casa de Dios. Porque no era para hombres, sino era para Dios. Entonces, en el verso 9 del capítulo 29 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo a David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo, y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, tú eres majestuoso, tú eres muy elevado sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Repito, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano, o en tu voluntad, podríamos decir, está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, alabamos y exaltamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ellos entendían que todo provenía de Dios. El rey David está entendiendo que todo proviene de Dios. Así se lo enseña y lo hace entender al pueblo. Así hacían los sabios y los profetas. Todo es dado por Dios. Todo es creado por Dios. Pues de lo recibido de tu mano te damos, dice David. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días en la tierra, el cual son como sombra que no dura. Ellos entendían cuál era la esperanza de ellos. Por eso David decía, y dijo el Señor a mi Señor. Ellos sabían que había una vida después de esta vida, que ellos eran peregrinos sobre la tierra y que todo era una prueba, cosa que no nos enseñan a entender hoy en día. Debemos entender que estamos sobre esta tierra y estamos como en una prueba, la cual aquellos que perseveren hasta el fin y sean justos, misericordiosos, que sean verdaderos y no hipócritas, van a recibir esa herencia de la vida eterna. Ellos entendían esto y así lo enseñaban al pueblo.
Claro, hasta que el pueblo crecía, se levantaban otras generaciones que no conocían a Dios y adulteraban y pecaban y eran destruidos, y solamente siempre Dios dejaba un remanente. Vamos a Romanos, capítulo 13. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El apóstol Pablo también entendía que todo proviene de Dios. Repito, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las personas del mundo que tal vez ni conocen a Dios. Y Él está diciendo, ni conocen a Dios, quiero decir que no son verdaderos en Dios, que no creen en Cristo, que no siguen la voluntad de Dios. Y Él está diciendo, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios usa a las personas, a todas las personas. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo le está hablando a los creyentes, por causa de la conciencia delante de Dios, no solo delante de los hombres, es necesario que hagas lo bueno y no lo malo. Pues si haciendo lo bueno, no tendrías temor de caer en un juicio, de caer preso en la cárcel. No tendrías temor de que te pase nada malo, porque caminarías con la frente en alto, sabiendo que te manejas correctamente. Pero no así los malos. Entonces sigue diciendo, verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente esto mismo. Con esto pueden confundirse que estamos hablando de la iglesia. Seguimos de vuelta, no estamos hablando de la iglesia. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vivan en esto, en el amor, en la perfección, pero el amor verdadero, el amor no fingido. No aquel amor que sí, yo lo amo, es mi hermano, y después doy vuelta a la cara cuando sé que tiene necesidad, me centro en mi egoísmo y no ayudo a nadie. Aquel que me da todas las cosas, lo está mirando. Por eso en el capítulo 12, fíjense, desde el verso 9 en adelante, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, sin fingimiento, verdadero. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En cuanto a honra,
Anteriormente dice, nadie piense más de sí, de lo que deba pensar, ni de la medida que Dios le dio, sino que piense de sí con cordura. Nadie se jacte en sí mismo. Entonces dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Preferirlo al otro antes que a vos mismo en cuanto a honra. No te exaltes, que sea Dios quien te exalte, o que sea tu otro hermano. No te exaltes. El amor sea sin fingimiento, el amor sea verdadero. De esto trata toda la enseñanza. El amor no hace mal, capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos avanzados en las Escrituras, estamos avanzados en el camino de la verdad. Despertemos. La iglesia está dormida. En el mundo entero la iglesia está dormida. Al menos vos que estás escuchando, si esta prédica te llega, despertate. Despertate para poder estar velando, orando en todo momento. Buscando cuál es la verdadera voluntad de Dios. Entendiendo de que Él te da todas las cosas. De que Él tiene el poder, la gloria, la excelencia, la sabiduría. Todo proviene de Él. Que vos y yo somos creados en Él y para Él. En Él y para Él. Así que, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, la maldad está avanzada, el mundo está avanzado. Se acerca el tiempo en que el Señor tenga que manifestarse. Pues las obras de las tinieblas. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, quitémoslas de nosotros y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, no en peleas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, sino vístanse del mismo Jesucristo, y no se provean para los deseos de la carne, y no provean para los deseos de la carne. Sí sabemos que aquel que agrada a Dios, Dios les concederá las peticiones de su corazón, pero si agrada a Dios es porque las peticiones de su corazón, aunque le pida cosas materiales, no va a ser porque está puesto su corazón en las cosas materiales, sino que está puesto en las cosas de Dios. Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Orá a Dios y Él te las va a dar. Pero entendé que es Él quien te las da y Él te va a demandar. Todo proviene de Él y para Él. Vamos a ver cómo también lo entienden y nos deja la enseñanza el apóstol Juan en capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 26. Dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada, no podés vos, no puedo yo recibir nada si no le fuere dado desde el cielo.
Fíjense también como lo dice un poquito más adelante, en el capítulo 19, cuando Jesús es entregado a Pilatos para que lo condene. Y Jesús le preguntaba una y otra vez qué era lo que había dicho. Entonces, verso 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¡Ey! Yo soy Pilatos, decía. Pilatos, gobernador, tengo la autoridad para darte muerte o para dejarte libre. ¿Qué le contesta Jesús? Entonces respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, si no te fuese dada por Dios, por mi Padre, si no te fuese dada de lo alto. Otros dicen, los que dicen no creer en Dios, que desde ya te digo que hasta los mismos ateos creen en Dios, si no, no dirían que no creen en Dios. Ellos dicen que las cosas pasan por suerte o por azar, o porque ellos mismos así lo quieren. Hasta la misma suerte. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, verso 33 dice así. La suerte se echa en el regazo, mas de Dios es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas la decisión, mas de Dios es la decisión de ella. Echen suertes. El que decide sobre la suerte es Dios. Hay tanta enseñanza. Efesios, capítulo 1. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, desde el 3 al 23. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en los lugares celestes en Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mi pregunta, ¿quién escogió a quién? ¿Acaso le diste vos una oportunidad a Dios en tu corazón? No es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que es Dios quien te enseña para que puedas ir a Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Porque nadie puede venir a mí si no es enseñado por Dios. El que es enseñado por Dios viene a mí y yo no le echo fuera, dice Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulos 15, 16, 17, lean, tuyos eran, no eran del mundo, tuyos eran y me los diste. Y acá dice, el apóstol Pablo, verso 4, primera de Efesios, capítulo 1 de Efesios. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque aquel que no es santo no heredará el reino. No sean tibios ni fríos, sean calientes, sean fervientes en cuanto a seguir el Evangelio. Mediten, oren, lean la Escritura y serán verdaderos, porque la sabiduría de Dios
no de este mundo, la sabiduría de Dios les va a dar poder y van a poder vencer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Ey! Nos predestinó. ¿Cómo decís que le das un lugar a Dios en tu corazón? Si estás en Cristo verdaderamente, si sos un verdadero y no un hipócrita o una hipócrita, sos un predestinado, una predestinada para esta salvación tan grande. Por el amor de Dios, por las misericordias de Dios, no por tu justicia, no porque puedas haber dicho, yo te di lugar, yo elegí seguirte. Hey, los sabios entienden esto y lo están explicando en toda la escritura. Ahora, ¿quién podrá entenderlo? Solamente aquel que reciba la sabiduría de Dios para poder entenderlo. El resto seguirá a cualquier palabrero, seguirá a aquel que busque su gloria, aquel que busque tener una iglesia gigante, aquel que te pida los diezmos, las ofrendas y que te diga, estos son los pasos, el ABC de la salvación. No hay ningún ABC de la salvación. Hay solamente un A, que es Dios. Que Él te toma, Él te enseña, Él te justifica, Él te sostiene y Él te lleva hasta el fin. Obedece y no seas rebelde, porque Él va a poner tanto el querer como el hacer. Y te digo, obedece y no seas rebelde, porque hasta el fin vamos a ser probados como por fuego. La carne no obra la justicia de Dios, pero sí el Espíritu. Jesús enseña cuando está en el Monte de los Olivos, que le dice a los discípulos, hey, quédense aquí velando, mientras yo voy allí y oro, antes de ser entregado. ¿No pudieron velar cuando vuelven? ¿No pudieron velar ni siquiera una hora? Se habían dormido. Hey, ni siquiera una hora. Diciendo, es nada una hora. ¿Cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cuánto es tu tiempo de meditar en la palabra de Dios? Hey, ¿no pudieron velar ni una hora? La verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne nos hace dormir, nos hace flaquear, nos hace caer. ¿Cuánto tiempo estás meditando? Según el puro afecto de su voluntad, nos hizo estar en Cristo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué estamos en Cristo? Para que Dios me dé todas las cosas que le pido. Para tener un auto nuevo, una casa nueva. No. No te estoy diciendo que no te lo va a dar Dios. Si tu corazón es correcto y te manejas correctamente en las cosas de Dios, seguro que sí te lo va a dar. Pero no estamos para eso. Dice que estamos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aceptos en Jesús, en quien tenemos redención, salvación, rescate. Ey, me rescata. No es que yo le digo te doy un lugar, Dios me rescata porque yo estoy muerto. Un muerto no puede darle un lugar a Jesucristo. Es Cristo quien me tiene que dar vida para que pueda yo ir a Cristo. Es Dios mismo quien me da vida y yo puedo ir a Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia, Él pagó por nuestros pecados, nos rescató. Él pagó por tus pecados, Él pagó por los míos. Estamos en Él, por Él y para Él. Estamos en Él, por Él y para Él. No está Él en nosotros, por nosotros y para nosotros. No confundamos y caigamos en condenación. Estamos en Él, por Él y para Él. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Fíjense, de vuelta. Vamos desde el 5 para que lo entiendan todo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos amó y nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Dándonos a conocer el misterio. La palabra de Dios no la va a entender cualquiera, la va a entender aquel que es docto en el reino de los cielos, aquel que es enseñado por el Espíritu Santo, no cualquiera. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según bien le pareció a él, que ya lo había propuesto en sí mismo, desde antes de la fundación del mundo. Hey, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el entendido? Dios le quiso revelar estas cosas a los que son como niños, a los que van buscando humildemente la Escritura, a los que verdaderamente quieren huir del error, a los que verdaderamente entienden que no están caminando bien en la vida y hay algo que te dice, no es por ahí. Porque después de esto que llamás vida, hay una vida verdadera. Y si no corregís ahora tus pasos, no va a haber una vida verdadera para vos. Va a haber una condenación verdadera para vos. Esto es lo que entiende el creyente verdadero, aquel que ha sido llamado por Dios, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando se cumplan los tiempos, Él había ya predestinado, había dicho, reunir todas las cosas en Cristo. Así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¡Wow! Escuchen. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según Él lo decida. Según Dios lo decide, así fueron hechas las cosas. Un remanente en el cual estás vos, en el cual estoy yo, si es que permanecemos así hasta el final de nuestra vida, es el que Dios escogió de antemano para que Cristo lo compre, para que Cristo lo rescate por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Librándote a vos y librándome a mí, si es que somos verdaderos, del castigo, de la ira que va a venir sobre los hijos de desobediencia. El día de la ira de Dios, del cual tanto habló Jesús, en el cual el desobediente, el blasfemo, el mentiroso, el usurpador,
aquel que hace maldad, va a ser destruido. Allí es donde va a haber el llanto, el lloro y el crujir de dientes. La muerte segunda. Si sos un verdadero hijo de Dios, tenés que tener en consideración todas estas cosas que enseñó Jesús, los apóstoles y los profetas. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿A fin de qué? O sea que nos reunió en Cristo para que Cristo nos dé todas las cosas. Para que le pidamos todas las cosas a Cristo y nosotros caminemos en nuestra vida. Listo, tenemos a Cristo, ya está. Ahora podemos seguir nuestra vida normal. Dios nos bendice, por Él. Él es el que lucha por nosotros, gloria a Dios. Todo lo hizo Dios para nosotros, no. Todo lo hizo Dios para Dios. Esa es la verdad. Y el amor del verdadero creyente y la jactancia del verdadero creyente es conocer a Dios y entenderlo. Porque el Espíritu Santo significa que está en Él y le está enseñando con su sabiduría los misterios de la Escritura, en los cuales los incrédulos, los inconstantes, los perversos tuercen para su propia perdición, enseñan los apóstoles. Pero aquel que es enseñado por Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, si sos de Dios, vas a poder oír lo que te estoy enseñando y lo vas a entender. Y si te cuesta, porque te puede costar, orá a Dios que te dé sabiduría, que te mande el Espíritu Santo, que te enseñe a través de Él. Y vas a oír, y vas a entender, y te vas a sanar, y te vas a salvar, si es que sos un escogido, una escogida de Dios para esta salvación. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y habiendo creído en Él, porque le dieron lugar en su corazón, no, porque Dios les abrió el corazón y puso su ley en tu mente y en tu corazón, pudiste creer por medio de la predicación en Él, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, que es, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, la esperanza de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que tengamos esa posesión adquirida, hasta la redención, hasta la salvación, hasta el día en que el Señor venga en su segunda venida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo hace memoria de los creyentes en sus oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es mi oración para conmigo y para con ustedes, para con todo aquel que oiga mis prédicas, porque no son mías, son de aquel que me envía. No estoy buscando mi gloria, no estoy buscando una iglesia grande, estoy buscando que aquel que tenga que oír, oiga. Aquel que no sea de Dios, solo va a oír palabras sin contenido.
aburridas. Pero aquel que busque la salvación, la sabiduría de Dios, entonces va a buscar las promesas verdaderas del Evangelio, que es nuestra salvación. Fíjense para qué ora Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando con la luz de la Escritura, de la oración y del Espíritu Santo, les alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Yo oro, dice el apóstol Pablo, para que el Padre de las luces, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Dios, les dé la luz de la sabiduría, para que entiendan, para que conozcan cuál es la esperanza a la que fueron llamados. ¿Y cuál es la esperanza a la que fuimos llamados? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la esperanza y cuál es la riqueza de la herencia en los santos? ¿Cuál es tu esperanza y cuál es la promesa de tu herencia? Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que anhelar, por lo cual están en Cristo Jesús. No están en Cristo Jesús para que Jesús les mejore su vida y ustedes vivan la vida como la vive cualquier persona del mundo. Porque si son como cualquier persona del mundo, ¿qué mérito tendrían? ¿Por qué tendrían que ser salvos? ¿Por qué Cristo tendría que haber padecido en la cruz? Tendría que tener esas llagas en las manos, en los pies. ¿Por qué los latigazos? ¿Por qué la separación del Padre y del Hijo en esa cruz? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Te lo mereces? No. Mire, no hay justos ni aun uno, no hay nadie que se merezca la salvación. El ser humano es pecaminoso de por sí, ya de su juventud, a medida que va creciendo, busca de continuo solamente el mal. No hay nadie, ningún hombre ni ninguna mujer en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Dios lo encerró todo bajo pecado, para que sea Él el que salva, justifica, santifica, para que no haya jactancia de hombre, sino que sea Él el que sea exaltado y glorificado. Él no dará a otro su gloria. Esto debemos entenderlos. Esa es la salvación que tenemos que buscar. Y vos vas a decir: no, pero bueno, pero yo no le robo a nadie, yo no adultero, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Mirá, la palabra no miente. No hay nadie que haga el bien siempre y nunca peque. Si adulteraste en tu mente, ya lo hiciste, ya pecaste. Si pensaste una maldad en tu mente, en pagar una misma retribución en tu mente. Si evadiste, podés evadir impuestos, podés evadir servicios. Estás en la condenación. No estás caminando como Cristo caminó. Podés decir: no, pero yo no robo, por ejemplo, el cable, ¿no? Algo tan común. No, yo no robo el cable. Yo lo pago con mi hermano
con mi padre, con mi amigo, a medias. Ah, yo no me enganché. Yo no le estoy robando a él. No soy como los de enfrente que se cuelgan de ahí y te están robando. O le roban el cable, se cuelgan del cable y le roban el cable. No, claro, claro. Entonces, tu hermano tiene que haber declarado en el servidor de cable para cuántos televisores es el cable. Porque si declara que es para su casa y tiene 2 televisores o 3 televisores y lo están usando en 6 televisores porque están compartiendo y pagamos a media, entonces ambos están robando. Podemos irnos a cualquier comentario y te puedo hacer ver que no hay nadie que sea justo, que siempre haga el bien y nunca peque. Aquel que diga fauto a su hermano ya ha pecado. Fauto, estúpido, significa. Aquel que ya trató de estúpido a otra persona ya ha pecado. ¿Cuál es la esperanza de nuestra salvación? La vida eterna. Verso 18 de Efesios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de la herencia en sus santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas, dice todas las cosas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo, la plenitud de Dios. Pero fíjense esto, ¿no? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios en nosotros los creyentes? Según la operación de su poder y su fuerza dentro nuestro, a través nuestro. Ese poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder que Dios opera en nosotros, en los hijos de obediencia. Porque fíjense, la cual, este mismo poder, operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que operó en Cristo opera en vos, opera en mí. Es el poder que te hace conformarte cada día más a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. Es el poder que te lleva a regenerar tu vida. Es Él quien produce el querer y el hacer en vos. Fíjense, vamos a Colosenses. Ahora vamos a leer Colosenses en la segunda parte, porque ya nos estamos quedando sin tiempo en la primera parte. En YouTube seguramente lo van a ver en un solo video, pero los que están en Facebook y los que están en Instagram va a haber una segunda parte. Quédense por favor y vayan meditando en esto. Ahora quiero que vean qué es lo que demanda, qué es lo que pide Dios para aquel que es verdadero, para aquel que entiende que somos
por Él y para Él, y que de todo lo recibido de su mano, Él nos pide, de todo lo recibido de su mano, le damos, para que no seamos codiciosos, ni nos engañemos a nosotros mismos creyendo que todo lo conseguimos por nuestros propios medios. Ah, no, porque usé una técnica. Uses lo que uses, hagas lo que hagas. Dios es quien da y es quien quita. Dios es el que levanta reyes y quita reyes. David entendía esto. Jesús enseñó esto. Los apóstoles enseñaron esto. Suya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar finalizada esta primera parte y vamos a dar inicio a la segunda parte. Dios los bendiga y estén, por favor. Quédense hasta el final.